Vamos a imaginar una escena, un lugar, una habitación. Vamos a visualizar una historia. En nuestra mente, ¿qué os parece si dibujamos, como digo, una habitación? No es muy grande. Tan solo 4 paredes sin ningún tipo de decoración ni detalle. La pintura que las recubre es de un color neutro. Nada que pueda estimular la visión o llamar especialmente la atención. Quizá lo que llama la atención de ese lugar sea precisamente eso, que aquella habitación está diseñada para no producir ningún tipo de estímulo para quien la utilice. En el centro de aquel entorno hay una mesa de metal, sencilla, sin desentonar con la neutralidad de esa misma habitación. Y en cada lado de esa mesa, un hombre. Ambos se miran a los ojos por un instante, no se dirigen la palabra, pero clavan sus ojos en el rostro del otro. No hay comunicación verbal, pero se miran fijamente durante varios minutos. De repente uno de ellos saca un sobre. Es un sobre grande, parece contener un documento o puede que una fotografía, pero no lo abre y se lo entrega a su silencioso acompañante. La otra persona lo coge, toca su exterior y por un momento aparta la vista de quien se lo ha entregado para dirigir su mirada a ese sobre, pero sorprendentemente no lo abre. Ni siquiera parece tener especial curiosidad por lo que hay en su interior, pero sí hace algo extraño. Aquel hombre, en escrupuloso silencio, coloca el sobre frente a él, tumbado en aquella mesa de metal, y coloca sus 2 manos encima. No parece que tenga intención de abrirlo. Sin embargo, no aparta sus manos y cierra los ojos. En ese momento algo aún más curioso sucede. La persona que le había entregado el sobre saca unos auriculares y se los coloca a su acompañante, quien con los ojos cerrados continúa con sus manos extendidas en contacto con ese sobre. Y de repente de esos auriculares empieza a surgir un extraño sonido. No es música, es una especie de zumbido que cabalga medio camino entre lo molesto y lo relajante. Autolitus. Este es el sonido. El hombre, con los auriculares puestos, tuerce el gesto. Parece que le incomoda, pero poco a poco se va adaptando. Tras varios minutos, aquel hombre comienza a dibujar algo extraño sobre un papel en blanco. Líneas, puntos. Parece una suerte de garabato, pero poco a poco va tomando forma, y lo que parecía un dibujo sin sentido, comienza a tener rasgos reconocibles. El sonido continúa en aquellos auriculares. Parece que ha tomado una forma extraña ese dibujo, pero que finalmente, como digo, es reconocible. Ha dibujado una montaña, una casa, un árbol y también el rudimentario dibujo de una persona en mitad de ese paraje. Tras 10 minutos, donde ese sonido le acompaña, decide parar y entregar el dibujo a quien le ha entregado aquel sobre. Se quita los auriculares, pero él sigue escuchando un sonido residual, como el rumor de un extraño río, pero alojado en su cabeza. Después deciden abrir aquel sobre. En su interior hay una fotografía, una imagen donde incomprensiblemente aparece una montaña, una casa, un árbol y una persona en mitad de la escena. Acto seguido, los dos se levantan y deciden abandonar aquella habitación, mientras que en los auriculares sigue ese extraño sonido que ambos han olvidado parar. Esto que acabo de describir, esta escena en donde nos hemos sumergido, es real. Hay grupos que realizan este tipo de trabajos y que utilizan ese sonido que hemos escuchado porque afirman que ayuda a despertar ciertas capacidades para la concentración, para la meditación o para el estudio, pero que también ese sonido es capaz de estimular el cerebro para que la mente alcance algo mucho más allá que una simple estimulación cerebral. Un sonido que dicen también es capaz de hacer que nuestra mente llegue a desarrollar ciertas habilidades que rozarían lo sobrenatural. Una especie de habilidad extrasensorial, todo a través de un entrenamiento. Y una de esas habilidades sería la que acabo de describir: la posibilidad de ver lo oculto, lo que no está al alcance de nuestros ojos. Pero ya no solo en el interior de un sobre, sino poder visionar situaciones, lugares, eventos,
incluso personas a kilómetros de distancia. Veréis, amigos, siempre, vosotros lo sabéis, se ha hablado de las capacidades escondidas de la mente humana y también sabéis que han habido muchos estudios, incluso de laboratorio, para demostrar si la telepatía o la telequinesia y otras capacidades dicen que extrasensoriales son ciertas, son reales. Entre ellas destaca una, la llamada visión remota. Como digo, la capacidad de romper las barreras de nuestro entorno para poder describir qué está ocurriendo o qué se encuentra en un lugar en donde nunca hemos estado, un lugar que nunca hemos visto, un lugar que no conocemos prácticamente de nada. Durante la llamada Guerra Fría, diferentes países decidieron poner en práctica estas habilidades para espiar al enemigo, para averiguar cómo eran sus bases, sus proyectos secretos, todo sin moverse del sitio. Un espionaje psíquico que, por ejemplo, en Estados Unidos, estuvo activo durante 18 años. Uno se pregunta si ese espionaje mental no hubiera dado tantos resultados o fuera toda una patraña, ¿cómo es posible que estuviera activo durante casi 2 décadas? Desde luego parece extraño. Es la llamada visión remota. ¿Para qué se utilizó? ¿Qué resultados se obtuvieron? Y también nos preguntaremos, ¿se utiliza a día de hoy como parte de las herramientas de espionaje? ¿Cualquiera puede conseguir activar esa extraña capacidad de ver cosas en la distancia? Hablando de todo esto, alguien que conoce de primera mano la denominada visión remota. Forma parte de un grupo único en España y asegura que todos podemos llegar a desarrollar, en mayor o menor medida, esta capacidad. Así que comenzamos en busca de los misterios de la mente, pero también del espionaje y la historia de quienes decían poseer la denominada visión remota. ¿Qué sabemos de nuestra mente, de nuestro cerebro? ¿Qué podemos llegar a alcanzar o desarrollar? Lo vamos a hacer precisamente con Enrique Ramos. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones, pero trabaja en el desarrollo de estas capacidades latentes en la mente humana para, además dicen, que poder entrenarlas precisamente. Es además una persona, un auténtico conocedor de todo este mundo que esta noche vamos a descubrir y que tiene mucho que ver con ese gran misterio que es la mente humana. Muchas gracias, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Un placer. Oye, me han dicho que podrías estar hablando de este tema, de la visión remota, durante horas, que tienes un montón de información y que prácticamente es tu vida. Bueno, es una gran parte de mi vida, efectivamente. Es un ámbito inacabable porque, por un lado, tienes toda la parte histórica que ocurrió con la visión remota, con esta disciplina en la Guerra Fría, en la época de la Guerra Fría, y por otro lado la parte práctica, ¿no? Los resultados, estas cosas. Desde luego es interminable. La cantidad de información que hay disponible es abrumadora. Navega una pregunta en el aire y es, ¿todo el mundo tiene esa capacidad latente para tener esa visión remota, ese ejercicio de poder conectar con un lugar, con un evento a kilómetros de distancia? Bueno, según se define la visión remota, que ahora supongo que hablaremos de ello, sí. Una cosa es que sí que todo el mundo tiene la capacidad, pero no todo el mundo tiene el talento. Hay que distinguir entre capacidad y talento. Todo el mundo puede llegar a un cierto nivel, todo el mundo tiene esa capacidad porque es una capacidad del ser humano, natural, pero que entrenándola y con esfuerzo se puede llegar a cierto nivel, pero llegar a la excelencia pues solo es posible para ciertas personas que tienen un talento natural como en cualquier otra disciplina de la vida, pero sí, es una capacidad que todos tenemos en cierta medida. Vamos a intentar descubrir también cómo podríamos quizá, quién sabe si avanzar en esas capacidades, pero me gustaría evidentemente, como se suele decir, comenzar por el principio, Enrique, porque esto de la visión remota parte, lo has dicho, desde la Guerra Fría. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es ese germen, ese inicio de esto que parece tan extraño? Autolitus Channel. Pues el inicio habría que buscarlo realmente en la Unión Soviética. Lo que pasa es que tenemos mucha menos información de la Unión Soviética que de la parte de los Estados Unidos. Pero se sabe que en los años 40-50 del siglo pasado, la Unión Soviética ya estaba trabajando con personas que tenían una capacidad muy parecida a lo que ahora conocemos como visión remota y lo estaban utilizando para el espionaje normalmente de los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, también de otras potencias. Esto preocupó a la CIA, que tuvo conocimiento por el espionaje tradicional y que emitió un par de informes sobre los usos que estaba haciendo la Unión Soviética de estas personas con este talento. Esos informes quedaron ahí
quedaron un poco muertos, pero poco después fueron resucitados a principios de los 70 y la CIA, por su cuenta y riesgo, creó un programa secreto al que llamó Scanate para, con la ayuda de unos científicos, Hal Purov y Russell Targ, en California, en el SRI, para estudiar si esta capacidad que utilizaba la Unión Soviética ya desde hacía 30 o 40 años, si era real o no. Ahí comenzó todo. Y yo casi me pregunto también cómo es posible que aquellas personas que inician este proyecto creían en los poderes extrasensoriales. ¿Cuál era el germen que inició, digamos, esta visión remota? Habría alguien que diría, bueno, es que el cerebro parece que tiene ciertas capacidades, vamos a desarrollarlas, vamos a intentar descubrir qué es lo que ocurre si activamos ciertos resortes. ¿Esto se inicia así realmente? ¿Hay científicos detrás de todo este tema de la visión remota? Sí, por supuesto, hay pioneros que no estudiaron específicamente la visión remota, pero por ejemplo en Estados Unidos, ya en los años 30, Ryan y Zener, el famoso inventor de las cartas Zener, ya empezaron a trabajar con esto en los años 30, como digo, y encima, consiguieron crear un departamento dentro de la Universidad de Psicología de Duke, donde se estudiaba la parapsicología. Entonces hubo algunos científicos pioneros, precedentes, que ya empezaron a estudiar partes o aspectos de algo parecido a lo que es la visión remota. Pero en los años 70, como digo, la CIA descubrió que dos científicos, que eran expertos en láser, por cierto, pues estaban estudiando ya estas capacidades porque habían conocido a unas personas, uno de ellas era Ingo Swann y otro Pat Price, un policía y un pintor, que tenían esa capacidad natural de ver cosas con la mente, por resumirlo de alguna manera fácil, y que ya estaban estudiando realmente si esta capacidad se podía replicar en el tiempo y se podía comprobar si había una lógica científica o una lógica estadística en todo lo que estaban haciendo. La CIA se enteró y entonces no solamente los precedentes de otros científicos anteriores, sino que la CIA fue capaz de atestiguar ciertos experimentos que estaban haciendo estos dos científicos, como digo, en el Instituto de Investigaciones de Stanford, en California, y se quedaron totalmente anonadados. O sea, fue realmente lo que vieron aquellos dirigentes de la CIA en ese laboratorio del SRI lo que les hizo ver que tenían que crear un programa secreto para seguir investigando. ¿Sabían los norteamericanos, estos responsables de la CIA, que en la Unión Soviética se estaba gestando desde hacía décadas algo similar? Claro, ese fue el problema, que ya lo sabían. Entonces, aunque no quisieron todavía transmitirlo al estamento político, la CIA de momento lo practicó, lo entrenó y lo comprobó en laboratorio de manera más o menos privada con estos científicos para descubrir si había una evidencia o no, y la hubo. Lo que ocurrió es que, claro, ante tantas evidencias y tantos datos estadísticos de que lo que llamaban la visión remota tenía una base sólida, empezó a interesarse en ello el ejército norteamericano. Y ahí es cuando entramos en la parte más interesante, ¿no? En la que se empezó a valorar si los Estados Unidos tenía un problema de seguridad, porque si la Unión Soviética estaba trabajando con esto, al principio no les creyeron, pero acababan de comprobar, después de varios años del programa de Scanate, que personas norteamericanas podían utilizar esa capacidad también para espiar o para descubrir cosas ocultas, dijeron, entonces tenemos realmente un problema de seguridad nosotros. A partir de ese momento se inicia un proyecto secreto llamado Stargate, dura 18 años. ¿Y cómo son esos primeros instantes en donde este proyecto se pone en marcha? ¿Cómo se hace la selección de ese personal que supuestamente serían los que tuvieran esas capacidades para poder visualizar lugares, eventos, incluso a personas a miles de kilómetros de distancia? Claro, el problema es ese. El problema es que todo partía del proyecto Scanate de la CIA con estos dos científicos que utilizaron una serie de personas que ya tenían un talento natural, eran civiles. Había un policía, civiles realmente. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando llegó el ejército necesitaba que hubiera militares entrenados en esta disciplina para poder ponerlo en práctica. No sabían cómo hacerlo. Entonces, el SRI ya tenía bastante experiencia en descubrir, hizo una especie de estudio, una normativa por la que eran capaces de descubrir con una serie de análisis psicológicos y test de inteligencia qué personas tenían más probabilidad de tener ese talento natural y qué personas no. Determinaron, de hecho, que una persona de cada 200 del mundo en general tenían un talento natural.
En general todo el mundo tiene la capacidad, pero el talento, o sea, ser buenos, llegar a ser buenos, solo lo conseguían 1 de cada 200. Y esos test psicológicos, bueno, con un montón de normas y un montón de características, eran los que les permitían seleccionar. Y fue lo que el ejército utilizó. El ejército utilizó esa normativa que tenía el SRI, la simplificó un poco porque era excesivamente complicada y el ejército no tenía tiempo de hacer análisis psicológicos profundos a sus militares. Tenían bastante dinero, pero no tenían el tiempo, tenían que correr. Y entonces, bueno, pues utilizaron una especie de simplificación de ese aspecto y empezaban a seleccionar dentro del ejército, dentro de los militares, dentro de soldados normales y corrientes, a personas que, bueno, cuadraban dentro de esas normas, esas características de personalidad que han definido en la SRI. Y primero comenzaron con 6 personas y luego ampliaron a 12. Eran militares en principio normales, pero gracias a ese filtro encontraron a militares que desarrollaron muy rápidamente la capacidad que tenían esas otras personas civiles que la tenían por nacimiento ya, ¿no? ¿Cómo se realizaban esas sesiones? ¿Qué es lo que hacían? ¿Se quedaban aislados en una habitación? ¿Se concentraban con algún tipo de información? ¿Cómo hacían ese proceso de conectar con esa visión de otros lugares, de otros escenarios? Autolitus. Bueno, aquí tendríamos que hablar de cómo se practica la visión remota, que se practica siguiendo dos cosas distintas. Uno son los protocolos de visión remota y otros los métodos de visión remota. Los protocolos son todas aquellas normas que rodean a la sesión y al visionador que tienen que cumplirse sí o sí, sobre todo para evitar fraude, para evitar que el visionador esté mintiendo o esté engañando y también para asegurar que luego todos esos datos pueden ser analizados matemáticamente y estadísticamente y comprobarse de alguna manera. Luego, por otro lado, están los métodos. Los métodos son la forma personal que tenía cada uno de los visionadores para entrar en algún estado de consciencia o qué mecanismos utilizaban para captar la información, ¿no? O sea, tenemos dos cosas completamente distintas, ¿no? El protocolo que se seguía principalmente era el protocolo, bueno, había muchos protocolos, pero la característica principal de todos los protocolos de visión remota, en función de que fuese un entrenamiento o una misión de operación de inteligencia, era que tenía que respetarse el cegado, especialmente el cegado del visionador. El visionador no tenía que conocer nada sobre la misión o sobre el entrenamiento, es decir, sobre el objetivo, sobre el evento, la cosa, el objeto, lo que fuese que tenía que visionar. Esto se hace así, porque cuanto más información demos a la persona que tiene que visionar, peor hace la visión remota, ¿vale? Porque se trata de impedir que tu mente consciente elabore una información que te llega de manera, vamos a decir, subconsciente. Entonces, el visionador y también, si es posible, todos los que están alrededor tienen que estar cegados al objetivo. Luego ya, ¿qué hace el visionador? ¿Cómo hace la sesión? Pues dependió un poco de los tiempos, ¿no? del programa Stargate. Al principio del programa Stargate, los visionadores remotos utilizaban estados de consciencia profundos, es decir, vamos a llamarlo una especie de meditación o relajación muy profunda para ponerse en contacto con su subconsciente. Esto fue derivando en el tiempo a métodos mucho más complejos que se practicaron sobre todo en los últimos 5 años del proyecto, que estuvo dirigido realmente por este vidente o psíquico original del programa Scan8, que se llamó Ingo Swann, que era el pintor neoyorquino, que fue el que tomó las riendas del programa al final, sobre todo al final del programa Stargate, entre el año 90 y el año 95 aproximadamente, ¿no? En esos últimos tiempos, el visionador remoto ya no dependía tanto del estado de conciencia, sino de una normativa muy estricta que hacía aflorar la información, vamos a explicarlo sencillamente, a través de la kinestesia, a través de los movimientos musculares, de la escritura automática. Aproximadamente es algo así, ¿no? O sea, que hubo 2 formas de hacerlo, aunque los protocolos, que son la normativa general que regían las sesiones, siempre fueron los mismos y eran muy estrictos. Ojo, porque hay que pensar que este proyecto estuvo en vigor durante 18 años y uno se debe preguntar también que si estuvo tanto tiempo es porque evidentemente se consiguió algún resultado, ¿no? Si no, sería imposible haber aguantado 18 años con algo que aparentemente pues era realmente extraño y alejado de los protocolos habituales que tenía el ejército en la época. En esos 18 años está claro que ocurrieron cosas, ¿no? Muchas. De hecho, absolutamente todos los participantes, vamos a poner que fueran 50 personas en estos 18 años, las personas importantes me refiero, del programa Stargate, todos dicen que fue un programa absolutamente exitoso y se hicieron cosas absolutamente increíbles. Otra cosa es lo que ocurrió al final.
Al final hubo una campaña de desinformación, una campaña en contra del programa dirigido por la CIA y algunos estamentos militares para cerrar el programa con información absolutamente falsa, diciendo justamente lo contrario, ¿no? Que no había arrojado datos de interés. Cuando los papeles parte de ellos están desclasificados, disponibles para el público, se pueden ver en internet desde el año 2000, hay casi 90.000 folios desclasificados, queda mucho sin desclasificar, evidentemente, pero los resultados fueron alucinantes. Lo que pasa es que, si tendríamos que hablar de por qué lo acabaron cerrando. ¿Y por qué lo acabaron cerrando? YouTube, Autolitus Channel. Lo acabaron cerrando, la versión oficial es que se cerró porque, según los informes que se hicieron, lo encargaron el Instituto Norteamericano de Investigación, el AIR. Ese instituto, que ya lo dirigían, el estudio, mejor dicho, lo dirigían 2 científicos, dijeron que había evidencia suficiente estadística para decir que la visión remota es un hecho, es una realidad. Pero por otro lado, decidieron o concluyeron que no había sido útil para el ejército ni para la sociedad norteamericana, por decirlo de alguna manera. Entonces decidieron clausurarlo. Eso es la versión oficial, pero es totalmente absurdo, ¿no? Porque duró 18 años, ¿no? Se sabe perfectamente que fue una campaña de desinformación. Hay muchas teorías de por qué se cerró. Yo creo que se cerró, personalmente creo que se cerró primero porque el programa en los últimos 5 años fue bastante fracaso. No hay que comparar los primeros 15 años con los últimos 3 o 4 años del programa. Los primeros fueron totalmente distintos. Los últimos fueron un poco de la deriva, se fueron muchos de los principales protagonistas, los mejores visionadores remotos, los científicos, los Hal Purov y Russell Tarr, ambos se fueron también en los años 80, con lo cual quedaban personas nuevas, personas que no eran los históricos, y el programa pues fue dando peores resultados. Pero yo creo que la razón principal fue porque se hizo muy público. Hubo gente que filtró información, hubo algún trabajador muy colateral, ¿no? Que no era ni visionador, ni monitor, ni analista del programa, que empezó a hablar con la prensa, quiso publicar un libro, empezó a salir a la luz que existía un departamento secreto de visión remota en el ejército. Esto tan público, incluso algún político como el presidente Carter, pues cometió también algún error y desveló algunos secretos, ¿no? De este programa. Entonces decidieron cerrarlo porque un programa secreto que ya no es secreto, ya no es secreto. Sin embargo, en esos 18 años, yo lo decía, ocurrieron cosas fascinantes y una de ellas aparece, por ejemplo, en la película Argo, aunque no se menciona explícitamente lo que ocurrió o lo que dio pie a la liberación de unos rehenes en Teherán, si no recuerdo mal, no sé si eran los años 70, finales de los años 70, cuando algo sucede, hay un secuestro en una embajada norteamericana y hay una intervención por parte de estos visionadores remotos que parecen dar la clave para poder solucionar todo eso. Sí, efectivamente. En la película Argo, que es muy buena película, por cierto, se cuenta la historia de en el año 79 creo que fue, de una insurrección, una rebelión que hubo en Teherán, en Irán, en el año 79, y que una serie de personas, una masa, atacó la embajada norteamericana y se hicieron con unos rehenes. En la película se narra la historia de cómo se gestó la operación de rescate de las personas, de los funcionarios que estaban allí, ¿no? Pero, claro, la información para conseguir rescatarlos, la información de cómo estaban, dónde estaban, no se refleja en la película, y eso se consiguió a través del grupo Stargate, del proyecto Stargate, que fueron capaces de definir el lugar exacto donde estaban encerrados, al menos los que habían sobrevivido y que estaban ocultos, en este caso en la embajada de Canadá, y ahí estaban pues albergados por el embajador de Canadá. Esto lo desvelaron estos visionadores remotos porque describieron perfectamente esa embajada con sus muebles, con sus detalles de decoración, con todo, y además tuvieron que ir definiendo y describiendo la salud de cada uno de ellos durante días y días y días para asegurarse de que estaban bien, de que tenían un buen estado de salud, ¿no? Eso no se refleja en la película, pero los visionadores remotos de aquella época, hablamos del principio justo del programa Stargate, lo recuerdan como una situación muy estresante para ellos, porque tuvieron que estar visionando durante días hasta que pudieron ya rescatar a los funcionarios. También se dice que llegaron a visionar un avión con ciertos componentes radiactivos, incluso yo no sé si recuerdo mal, una base en un lugar en Rusia que era secreta y que luego con posterioridad se descubrió que todo lo que habían visto a través de
de esta capacidad era cierto, que existía realmente ese lugar. Sí, hubo muchos casos. Lo que pasa es que han trascendido casos, hay varios casos muy famosos que son de los que se han desclasificado, otros no sabemos nada de ellos, pero, por ejemplo, del avión que comentas, que fue un avión que se estrelló en el Zaire, un avión soviético que parecía que tenía carga nuclear y que fue finalmente encontrado por los estadounidenses, no por los soviéticos, gracias a los visionadores remotos, porque cayó en la selva y era imposible encontrar a través de los satélites, y ellos lo encontraron. Pero sí, o nuevos armamentos de los soviéticos, como un submarino nuclear muy grande también, que el espía 001 Joe McMoneagle en los años 80 consiguió también visionar y describir para avisar al gobierno norteamericano de que Rusia, en este caso Unión Soviética, iba a flotar un super submarino nuclear en el Mar Blanco, cosa que así ocurrió, e incluso dio la fecha, creo que se equivocó con un margen de unos días nada más, cuando además nadie le creía, ¿no? Porque el NSC decía que era imposible que fueran a botar el submarino en esa época, porque era pleno invierno y ese submarino no estaría capacitado para romper el hielo. Y lo botaron, o sea, lo hicieron así, más o menos en esa fecha, con pocos días, ¿no? O sea, que daban detalles muy, muy concretos. Pero, Juan, no te olvides que la visión remota nunca se usó como una capacidad única de obtención de información de inteligencia. Era una más. Sobre todo se utilizaba para corroborar muchas veces, o cuando pues satélites o espías tradicionales eran incapaces de obtener información de algo porque estaba especialmente oculto, los utilizaban a ellos, ¿no? Pero siempre se utilizaba como una miriada, un conjunto de distintas fuentes de información tradicionales, satélites, etcétera, etcétera, y otras visión remota, que juntamente todas son las que disparaban o ponían en marcha una misión física con personas militares o lo que fuese, ¿no? Aprendiendo y conociendo parte de la historia quizá más oculta por parte, valga la redundancia, de los gobiernos que han utilizado estas capacidades mentales para conseguir ciertos objetivos. Por cierto, has nombrado a alguien que seguramente nuestros oyentes se hayan quedado un poquito así, bueno, ha nombrado a alguien que nos suena casi a 007, 001, el agente 001. ¿Quién es este personaje que has nombrado? Le llamaron el agente 001 porque todos tienen una numeración, porque fue el primero. John McMoneagle fue el primer militar que reclutaron en el año 78 para integrarse dentro del programa de visión remota, y que curiosamente se descubrieron que fue el mejor de todos, ¿no? Incluso superando a Inguoswon. Probablemente se considera el mejor visionador de la historia, no superado por nadie, y fue el que estuvo casi todo el programa Stargate. Se fue a finales de los 80, pero siguió colaborando hasta el año 95 y casi como un maestro, porque es lo que es, ¿no? Es la persona más experta vivo actualmente. Ha trabajado con el Instituto Monroe, donde yo también estoy trabajando, y es una persona que es una caja de sorpresas. Tiene cantidad de información en la cabeza, muchas de ellas no puede todavía desvelar porque sigue teniendo un contrato de confidencialidad con el ejército. Por cierto, hablando de personajes, sé que tienes muy buena relación con un hombre llamado Skip Atwater. ¿Este hombre quién es? YouTube, Autolitus Channel. Skip Atwater es tremendamente importante, probablemente sea el más importante de todos, porque es el que dirigía, es el que entrenaba a los visionarios remotos. Se le llama monitor, es la persona que cogía a cada uno de los nuevos candidatos a visionador remoto, le entrenaba en estas capacidades, le dirigía y le acompañaba en todas las sesiones. Era un militar también, claro, por supuesto, era un militar que fue realmente el que encontró aquellos dos informes de la CIA que hablaban sobre la Unión Soviética. Fue el militar que los encontró en un cajón, estaban como abandonados, y él los resucitó. Y fue el que habló con sus superiores para explicarles lo que estaba pasando. Ahí empezó el programa Stargate, ¿sabes? Tiene una importancia capital. Y además Skip es una persona que ha permanecido hasta el final colaborando en el programa, ¿no? Con distintos directores, distintos métodos, pero ahora ha sido la persona como el coordinador general del programa Stargate. Y bueno, estoy muy contento porque es muy amigo mío. Se fue a trabajar también al Instituto Monroe, fue presidente del Instituto Monroe, y tengo mucha amistad con él, y también es otra fuente de sabiduría sobre este asunto. Yo no sé si te ha contado alguna cosa que estuviera al margen del oficial, este hombre, precisamente por amistad. ¿Es así? ¿Nos lo puedes contar o no? ¿Sabes? La realidad es que no pueden contar nada que no puedan contar, porque todo lo que sigue clasificado no pueden desvelarlo. Como digo, tienen un contrato de confidencialidad.
Lo que sí me ha transmitido son muchas sensaciones y muchas emociones, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es que el proyecto de visión remota Stargate fue absolutamente exitoso y que además fue muy transformador para todos los que participaban en él, a nivel, ya te digo, casi a nivel espiritual, ¿no? Porque ellos ser testigos de que otras personas o ellos mismos eran capaces de trascender el espacio-tiempo para localizar una información que es inaccesible a los 5 sentidos físicos, te transforma. Es inevitable, ¿no? Entonces, bueno, no pueden contar muchas cosas, te pueden contar muchas anécdotas, pero las cosas relacionadas con algunos casos que siguen siendo que están dentro del ámbito de la inteligencia militar o la inteligencia civil de los Estados Unidos, no lo pueden desvelar. Esta visión remota se podría utilizar también para hallar ciertos lugares perdidos de antiguas civilizaciones. Incluso se habla, por ejemplo, de tumbas perdidas, de lugares concretos que parecen mitos, pero que tienen una base real. ¿Esto se podría utilizar como una especie de herramienta arqueológica para descubrir ciertos lugares o nada tiene que ver? Sí, la visión remota se puede utilizar y se utiliza en la búsqueda de yacimientos arqueológicos, también yacimientos de minerales o de petróleo, ¿no? Pero es muy importante recordar que la visión remota, el protocolo de visión remota, uno de ellos, que es genérico para casi todos los métodos, dice que no se puede utilizar visión remota para objetivos que no sean reales. Hemos hablado de uno de las normas, que es el cegado del visionador, pero otro es que los objetivos que elijas tienen que ser reales. No vale, la visión remota solo sirve para describir cosas que existen, que están ocultas, pero que existen. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de localizar o descubrir dónde está la tumba de Cleopatra, por ejemplo, que no la conocemos, o de Alejandro Magno, pues sí, vale, porque esos dos personajes históricos existieron y además tienen que tener una tumba en algún sitio. Vale, correcto. Pero si me dices, ¿podemos estudiarla o podemos localizar o investigar dónde está la Atlántida? No, porque no sabemos si la Atlántida existió. Es muy controvertido. Hay gente que piensa que sí, gente que piensa que no. Como no lo tenemos claro, no se debe utilizar, porque nunca sabremos si estamos fallando porque no hacemos bien la visión remota, porque realmente no existe ese objetivo, ¿no? Entonces, solo se aplica a cosas que sabemos que existen, ¿no? Y luego, por otro lugar, la visión remota no sirve para localizar cosas en un mapa. La visión remota es la capacidad de describir un objetivo, de decir cómo es, dibujarlo, incluso pintarlo o escribir sus características, pero nunca localizarlo en un mapa. Eso forma parte de otras disciplinas como la radiestesia y gente que usa péndulos, pero eso no es visión remota. La visión remota es para describir. Es verdad que tú describiendo un lugar donde hay algo puedes encontrar esa cosa, pero no quiere decir que diciendo cómo es un entorno puedas decir en un mapa, está aquí, ¿no? O sea que bueno, hay que apoyarse de otra serie de disciplinas que complementan la visión remota para localizar un punto geográfico. Nos vamos, si te parece, Enrique, en busca de la actualidad. Has nombrado a un instituto, me gustaría que nos explicaras un poquito más, porque trabajas con ellos, el Instituto Monroe. ¿A qué se dedican o qué es lo que realicéis ahí? Autolitus Channel. Bueno, el Instituto Monroe, lo fundó el señor Robert Monroe, que era un señor que creó, patentó e inventó una tecnología de audio que se llama HemiSync, que funciona con tonos binaurales, con sonido, que es muy compleja y que es tremendamente efectiva. De hecho, Instituto Monroe colabora con universidades y con algunos hospitales y algunas instituciones. Esta institución, Instituto Monroe, que es Robert Monroe, tuvo mucho que ver con el programa Stargate, porque en los años 80, recuerda que hemos dicho que el ejército tenía que entrenar rápidamente a militares en aquellos estados de conciencia que estaban utilizando en esos momentos en el programa Stargate para entrar justamente en el foco de la información. Claro, no sabían cómo hacerlo porque los militares no estaban acostumbrados a meditar o a entrar en estados profundos de relajación. Entonces descubrieron que había un señor, Robert Monroe, que tenía un instituto que estaba manejando una tecnología de sonido que producía efectos sorprendentes. Incluso gente que iba al instituto decía que estaban teniendo experiencias extracorporales y una serie de fenómenos muy extraños. Entonces fueron allí, hablaron con él y le propusieron crear un programa específico para los militares del programa Stargate, claro, firmando un acuerdo de confidencialidad, etcétera, etcétera, y pues al final le convencieron que no quería en un primer momento, y el señor Monroe, creó un programa en el que entrenaron a militares norteamericanos con mucho éxito para justamente desarrollar esa capacidad de visión remota en militares que, aunque tenían un pequeño talento natural porque ya habían sido seleccionados, no sabían
cómo empezar, ¿no? Y la tecnología les dio ese entrenamiento que todos necesitaban. Pasado el tiempo, como digo, varios de los integrantes del programa Stargate de visión remota se pasaron a trabajar con el Instituto Monroe, como Skip Atwater y Joe McMoneagle, y ahí es donde yo trabajo actualmente como instructor en esos estados de conciencia y en determinadas aplicaciones, visión remota, sueños lúcidos y otra serie de disciplinas que están muy relacionadas unas con otras. Luego hablaremos quizá de algunas técnicas, o puede que nos des algunas claves al respecto, pero quizá una de las preguntas que también evidentemente asaltan, y es el hecho de si la antigua Unión Soviética tenía estos programas, si también Estados Unidos tenía estos programas. ¿Qué es lo que ocurre con otros países? Como por ejemplo, en Europa, grandes países en ese momento como el Reino Unido, o yo no sé si incluso en España se han practicado algún tipo de proyecto extraño vinculado precisamente a esta visión remota. Yo te diría que no, pero claro, si son programas secretos no debería conocerlos, con lo cual yo creo que no, porque estos programas, tanto el programa Stargate como el programa 10003, que fue el programa más o menos similar que hubo en la Unión Soviética, le llamaron el proyecto las 1001 noches. Ambos necesitaron de bastante financiación, de bastante dinero que era proporcionado por el gobierno. No todas las potencias pueden hacerlo, no todas las potencias pueden dedicar dinero a fondo perdido para ver si una disciplina que en principio no tenía en ese momento, sobre todo no tenía el apoyo científico, que luego sí lo ha tenido de una parte de los científicos, sobre todo los que participaron en el proyecto, evidentemente, pues es difícil que otras potencias más pequeñas o países más pequeños lo tuvieran. Lo que sí está claro, y eso hay información, es de que la Unión Europea o otros países de Europa, España también, utilizan a personas con capacidades parecidas en la resolución de crímenes o incluso espionaje, pero no como un programa organizado y financiado por el gobierno de España o de cualquier otro país de Europa, sino como personas sueltas que son contratadas. Eso existe seguro, me consta, pero son personas sueltas. Ahora, que estén practicando la visión remota, no lo creo. La visión remota es algo muy específico. Es una disciplina que tiene una serie de protocolos y métodos muy estrictos que se han desarrollado en el laboratorio justamente para conseguir que la persona que lo hace tenga el mayor éxito posible. Después de 25 años de investigación en laboratorios, que han estado más de 9 laboratorios en el mundo investigando la visión remota, se sabe mucho de cómo potenciar esa capacidad. Las personas que están en los programas, mejor dicho, que colaboran con la policía, lo que sea en Europa, en otros países, son, podemos llamarlos psíquicos o videntes, pero que no tienen ese entrenamiento con esa disciplina, ¿no? Tienen un talento natural que pueden ser muy buenos o muy malos, pero no tienen esa disciplina de entrenamiento que tienen los visionadores remotos. Comentas que en la actualidad hay ciertos grupos de seguridad como la policía o ciertos países donde se buscan, vamos a decir, los servicios de personas que tengan estas capacidades. Esto parece un hecho que está ahí, ¿no? Por lo tanto, quizá haya personas, incluso sabiendo esta información, que no crea en este tipo de cuestiones, que crean que forma parte, de algo que no es real y que incluso sería una especie de invención por parte, o experimento absurdo por parte de ciertos países en su momento. ¿Tú qué responderías a esas personas que dicen, oye, esto es todo un cuenterete que se ideó en ese momento? Autolitus. Pues que justamente de la visión remota es de las cosas que más evidencia científica hay. Pues le diría a esas personas que lean los cientos y cientos y cientos de estudios científicos dirigidos por científicos que han investigado la visión remota, o en general la capacidad extrasensorial de obtener información, por hacerlo más genérico. Hay muchos científicos como Dean Radin o Daryl Bem o los del programa Stargate, Russell Targ, Hal Purov, son científicos que han emitido documentos con un montón de datos estadísticos en los que se demuestra que la evidencia de que eso existe es real. Es que tenemos que distinguir entre que no sabemos cómo funciona la visión remota o por qué funciona, de que funciona. Es decir, hay evidencia de que existe, de que esto es así, estadística, porque las personas que se someten a series y series de visión remota superan por creces la capacidad normal o lo que es el límite de lo que sería un resultado por azar. Eso lo tenemos clarísimo. Por otro lado, no sabemos
cuál es el fundamento. Pero que no sepamos el fundamento, o por qué está funcionando, o por qué, cómo el visionador obtiene la información, no quiere decir que dejemos de investigar y dejemos de utilizarlo, ¿no? En la ciencia siempre ha habido saltos, ha habido momentos en los que se ha dicho que bueno, que esto es imposible porque rompe las leyes de la física newtoniana, y entonces no puede ser nunca. Y luego se ha visto que después ha llegado a otra teoría, como la teoría de la relatividad, o no sé qué, que va superándose a sí misma, ¿no? Y al final la ciencia va evolucionando. Es cuestión de tiempo que la ciencia encuentre, yo estoy convencido, encuentre las razones, las causas y los mecanismos que están detrás de la visión remota. Pero hay más evidencia científica que muchísimas otras cosas en relación con la visión remota. Están ahí, son papeles que están publicados. Yo no sé si en este mundo globalizado, ya sabes que ahora el mundo de Internet nos conecta en cualquier punto hacia el otro punto del mapa, con los satélites, con toda esta información que navega a la velocidad de la luz. ¿En dónde se queda quizá estos proyectos de visión remota? ¿Se siguen utilizando a día de hoy por parte de algún gobierno? Independientemente, incluso más allá de la anécdota de algún grupo de seguridad que busca, en un caso en concreto, localizar algo en concreto. Pues es que no lo sabemos. Yo entiendo que sí. Esa es mi opinión, mi intuición. Me dice que sí, porque funciona muy bien. Es verdad que ahora hay mucha más tecnología, y que hay menos necesidad quizás de descubrir, de utilizar otros medios de información, porque como dicen los satélites y otras cosas, ahora nos dan mucho más información y más claridad en las cosas ocultas que podía hacer a los años 70, años 80. Pero siempre hay cosas que son imposibles de descubrir por medios tradicionales y medios tecnológicos, y siempre las habrá. Con lo cual, la visión remota, que es una capacidad natural que puede aportar información muy buena en determinados casos, yo estoy convencido que se sigue utilizando. Ahora, que haya un programa de la envergadura del programa Stargate con tanta financiación, no lo sé. Es que no lo sé, claro, porque vuelvo a repetir, será secreto. Obviamente. Pero no me extrañaría absolutamente nada que que siguieran, por ejemplo, en la Unión Soviética y en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito algo que tengo yo por aquí, que es el Proyecto Ulises. YouTube, Autolitus Channel. Bueno, el Proyecto Ulises eso fue una práctica que hicimos. Fue un estudio que encargué yo, que organicé yo con personas que ya habían asistido a algún pequeño entrenamiento con la tecnología Gemisync del Instituto Monroe, y que a través de las redes hicimos un experimento para ver si en 5 sesiones de 5 semanas distintas había alguien que era capaz de descubrir o describir una fotografía oculta que yo seleccionaba cada semana para el experimento. Y luego hice un estudio estadístico también por género, por qué tipo de efectividad había, si había una influencia en el género de la persona o en una forma de colocarse a la hora de hacer la sesión, etcétera, etcétera. Y fue muy interesante porque participaron unas 80 personas, todas con una capacidad que si ellos supieran y sin entrenamiento, salvo al haber participado en un programa de formación del Instituto Monroe con la tecnología, pero no estaban informados en visión remota, y hubo casos muy muy interesantes, hubo aciertos muy interesantes de personas que vieron perfectamente la fotografía, una fotografía que era elegida absolutamente al azar entre miles y miles de fotografías. Así que fue un proyecto muy interesante que recuerdo con mucho cariño. Te habrás encontrado, imagino, en todos estos años en donde tú también participas, colaboras y haces estos proyectos para, yo no sé si decir, desarrollar estas capacidades. ¿Algún caso extraordinario a día de hoy dentro de ese ambiente, dentro de esos cursos que realizáis, no? Bueno, yo no me llevo sorpresas. Quien se lleva sorpresas son las personas que lo practican. La gente que se acerca a esto, se acerca con curiosidad y con un interés, pero cuando comprueban, por ejemplo, la semana pasada hemos tenido una formación con 20 personas en visión remota específicamente, y las personas se han quedado absolutamente fascinadas de cómo ellos mismos son capaces de empezar desde cero a describir fotografías que están ocultas, ¿no? Que están en un ordenador, en el caso de mi ordenador, por ejemplo, y que no saben nada de ellas, y son capaces de describir aspectos de ese objetivo siguiendo determinados protocolos y determinados métodos que son fácilmente aprendidos. Otra cosa es que llegar a la excelencia, como he dicho antes, requiere años de práctica, pero la sorpresa es la propia persona que participa, la propia persona que practica, es la que se sorprende de que, oye, aquí hay algo, ¿eh?
La verdad es que es realmente fascinante los misterios de la mente, este tipo de cuestiones que tienen que ver con lo que se denominarían capacidades extrasensoriales, incluso algunos lo llamarían poderes, pero que en definitiva parece que es algo que tenemos ahí, que está latente y que solo hace falta entrenarlo. Yo no sé si puedes o no, ya para terminar, dar algún consejo a alguien que diga, oye, a mí me apetece por lo menos dar ese primer paso, ese inicio, averiguar o intentar explorar por ese camino de la visión remota. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo que tendría que hacer, si quiere realmente formarse, es acceder a una persona con credenciales me refiero que haya estudiado con, bueno, si puede hacer alguien del programa Stargate, mejor, ¿no? Pero si no, con alguien que haya estudiado con alguien del programa Stargate, que esté formado, que sepa del tema y que tenga credenciales, como digo, en la formación de visión remota. Pero si lo quiere hacer desde el principio, sin nada, lo más importante es que se asegure hacer experimentos con cegado, es decir, que intente que alguien le ayude con fotografías, por ejemplo, que puede obtener de internet o de una revista, que le ayude a hacer experimentos en los que intente ver o describir qué hay dentro de ese sobre o dentro de esa fotografía que está almacenada en un ordenador sin tener ningún tipo de información previa, es decir, sin darle absolutamente ninguna pista. Eso es lo más importante, estar ciego al objetivo. Cuanto más ciego, más posibilidades tienes de que la sesión de visión remota esté bien, ¿no? En cuanto al método, sería muy largo explicar, pero se basa fundamentalmente en relajarte, ¿no? En aprender a tener una relajación relativamente profunda y dejar que tu subconsciente aflore toda la información dentro del consciente. Y antes de que tu consciente empiece a elaborar, empiece a inventarse cosas, captar esa información y plasmarla en un papel con un bolígrafo. Eso sería los puntos principales. Pues dejamos desde luego esas pequeñas claves a todos nuestros oyentes que quieran quizá aventurarse en estos mundos de la mente tan extraordinarios, y tan solo de verdad agradecerte, Enrique Ramos, por estar esta noche con nosotros, por hablarnos de la historia de la visión remota, que no es algo que parece una invención o algo, bueno, pues casi de magufería, como se suele decir por ahí, sino que fue utilizado por los gobiernos y dicen que es utilizado incluso a día de hoy. Así que muchísimas gracias por estar esta noche y por supuesto, traernos y trasladarnos también ese libro, La visión remota, del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles, de Editorial Guante Blanco. De verdad, muchísimas gracias, Enrique Ramos, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Juan. Gracias por invitarme a tu programa. Ha sido un placer. Autolitus Channel.